A espaldas del sol. Capítulo 40. Segunda parte. En ese mismo salón lo había visto por primera vez, y del mismo modo que le ocurrió entonces, fue incapaz de apartar la mirada, pese a saber que se arriesgaba a que él volviese a acusarla de ser una descarada en cuanto que se le presentase la ocasión de encontrarla a solas. Pero ¿cómo no mirarlo? Iba vestido con una elegancia tan descuidada, tan seductoramente medida, que habría sido un pecado no detenerse a contemplarlo. El negro profundo de su americana, perfectamente entallada, y el pantalón a juego, contrastaban con la blancura impecable de la camisa, desabotonada en el cuello y sin corbata. El efecto era devastador. Irradiaba una belleza masculina que resultaba casi insolente, incluso hasta podría decirse que tenía el porte de un dandy, uno peligrosamente irresistible. ¡Oh Dios! El desconocido, apuesto hasta doler, palidecía si Terry estaba cerca. Pero no por ello dejó de creer que era el segundo hombre más guapo que había visto en toda su vida. Se acercó a ella con una sonrisa destinada a desarmar voluntades femeninas sin necesidad de palabras, ignorando por completo la cortesía de esperar a que alguien hiciese las presentaciones oportunas. Le tomó una de sus pequeñas manos entre las suyas, grandes y muy cálidas, y, manteniendo la mirada fija en sus ojos, se la llevó a los labios para besarle el reverso. «Hermosa criatura», susurró, «tú debes de ser Candice». «Sí, lo soy», confirmó ella con desparpajo. «¿Y usted quién es?» El hombre chasqueó la lengua con fingida gravedad y se llevó un puño al pecho cómicamente, como si acabase de recibir una puñalada directa al corazón. «Usted, tan viejo te parezco, que pronto has destrozado mis esperanzas». La muchacha soltó una risa alegre que, sin proponérselo, hizo que él sonriera. «Oh, no, son las normas de educación que cada día se empeñan en recordarme porque, al parecer, tengo una preocupante tendencia a olvidarlas». «¿Alguno de tus tres guardianes?», aventuró él con desenfado, desviando la vista por un momento hacia el rincón donde se encontraban su hermano Albert y Anthony, a quienes ahora se les habían unido Patricia y la señora Elroy. A pesar del magnetismo que ejercía, ella también volvió el rostro, siguiéndole la mirada. Se fijó en primer lugar en Terry, que había abandonado su postura relajada contra la repisa de la chimenea y ahora estaba erguido, con las manos apoyadas en las caderas y escudriñándolos. Albert, de pie junto a él, cruzaba los brazos sobre el pecho y mantenía una expresión inescrutable, y Anthony, fiel a su temperamento explosivo, tenía los labios apretados y un semblante claramente hostil. Patty y la tía abuela comentaban algo entre ellas en voz baja, pero estaban más atentas al despliegue de encanto del hombre. «Es inofensivo», murmuró Terry, sin apartar la vista de su hermano. El padre de Candy apenas se inmutó, pero el jinete le dirigió una mirada que parecía decirle sin palabras que estaba loco de remate. Conociendo de sobra su carácter irascible, tan impredecible como impaciente y por momentos rozando lo absurdo, Terry decidió intervenir, más que otra cosa, para evitar males mayores. «Calma, chico», agregó, dándole una palmada en el hombro. «No te va a robar a tu novia». El jinete gruñó algo ininteligible, con una mueca de mal disimulada desdicha, pero se contuvo. Con un gesto condescendiente,
Terry avanzó con paso seguro hacia su hermano y la muchacha. Sin dejar de sonreír, le pasó un brazo por los hombros a Alex y se inclinó para susurrarle algo al oído. Alexander lo miró corto rato, pero al instante creó una distancia prudencial con la joven. Candy, quiero presentarte a mi hermano, Alexander Warner. «Ah, vaya», exclamó ella, entrecerrando los ojos al alzar el rostro hacia él. «Creo recordar que una vez dijiste que afortunadamente nunca tendría la oportunidad de comprobar cuán encantadores podrían llegar a ser tus hermanos». Al escuchar la respuesta, Alex se sujetó la barbilla entre el índice y el pulgar mientras le lanzaba una mirada interrogante a Terry y al mismo tiempo se esforzaba por no estallar en carcajadas. Bueno, ¿qué puedo decir?, se preguntó Terry, encogiéndose de hombros. A veces las cosas no salen como uno desea. Pues en esta ocasión, admito que me complace que tu predicción haya fallado. Me alegro mucho de conocerte, Alexander, y, sobre todo, de comprobar que Terry tenía razón en eso del encanto, añadió luego, volviéndose hacia el hermano menor. Pero se quedó corto, créeme. Señorita White, eres tan hermosa como natural y chispeante. La elogió alargando el tono, mientras hincaba una rodilla en el suelo cómicamente. Un leve sonido ronco escapó de la garganta de Terry al observarla. Candy era como un libro abierto, de naturaleza espontánea y extrovertida. Él lo sabía, se dio cuenta casi al minuto de conocerla. De hecho, quizá fuesen una de las cualidades que más le gustaban de ella. Pero diablos, cualquier hombre podría sentirse... Descartó la idea antes de terminar de formularla en su pensamiento, irritado por siquiera haberla contemplado. Va siendo hora de acabar con las tonterías, ¿no crees, Alex?, señaló impasible al advertir que los demás comenzaban a tomar asiento en torno a la mesa. Todos, menos Anthony, que aún permanecía en pie a cierta distancia. ¿Me concedes el honor, niña?, pidió Alex con galantería, ofreciéndole un brazo para escoltarla hasta la mesa. Será un placer, concedió ella. Terry echó un vistazo rápido al jinete y los siguió de cerca. Justo cuando Candy se disponía a tomar asiento junto a Alex, tal y como él mismo le había indicado, Terry ocupó la silla. Discúlpame, muchacha, pero prefiero tenerle cerca. Se excusó por la falta de tacto, al tanto que le señalaba con la cabeza el hueco vacío junto a Anthony. Candy le frunció el ceño y lanzó un bufido. «Habráse visto la desfachatez de ese hombre», refunfuñó para sus adentros mientras se encaminaba hacia el lado opuesto de la mesa. Una vez que se acomodó, el jinete se apresuró a ocupar el asiento contiguo. «Me alegro de que hayas decidido asistir a la cena, Anthony», convino en voz baja, colocando una mano sobre la que él mantenía rígida en la mesa. «¿Te quedarás a pasar la noche?». El muchacho negó con la cabeza y luego añadió: No lo creo. ¿Por qué? Recuerdo haberte explicado las razones que tengo para no hacerlo, Candy. No es apropiado, matizó después. Ella se abstuvo de mencionarle que tal vez no lo fuese antes, pero ahora que se había abierto un nuevo paréntesis en su relación, ya no veía ningún inconveniente. No obstante, pensándolo bien, se dio cuenta de que solo Patty estaba al tanto. Compórtate, Alex, o me olvidaré que soy tu hermano, le advirtió Terry entre dientes al comprobar el interés que mostraba en la conversación que mantenían Candy y el muchacho. Es su novio, le susurró al oído, clavándole los dedos en el hombro con un gesto que, a ojos de los demás, pudo parecer una amistosa muestra de afecto entre hermanos, pero nada más lejos de la realidad. No me trates como a un niño. Dame una buena razón para no hacerlo. De acuerdo.
Prometo portarme bien, accedió, sacudiendo el hombro con disimulo para que su hermano le quitase la mano de encima. Ciertamente sabía dónde apretar. Que lo aspasen sí mentía, pero, diablos, se le estaba adormeciendo la clavícula. Y si bien no era una amenaza, le había dejado claro que estaba dispuesto a ponerle límites. Alex lo conocía demasiado bien como para tomárselo a la ligera, aunque eso no significaba que fuese a rendirse tan fácilmente. No le quiere, aseguró sin apenas despegar los dientes cuando su hermano lo liberó. Terry lanzó un suspiro exasperado. Corrijo, prosiguió el menor, haciendo caso omiso de la advertencia. Lo quiere, pero no lo ama. No está enamorada de ese muchacho. Basta de estupideces, ordenó Terrence a una sílaba de perder la paciencia. No es el momento de poner a prueba tu olfato de sabueso. Y aunque tuvieses razón, para ti está prohibida. No es el tipo de mujer al que estás acostumbrado, Alex. La vas a respetar, o yo mismo me encargaré de que lo hagas. Tranquilo, hermano. Trató de apaciguarle, dándole un ligero empujón al distinguir la mirada acerada con que lo taladraba. Solo bromeaba. No me interesan las mujeres que ya le han entregado el corazón a otro hombre. Concluyó girándose para entablar una conversación con la señora Elroy, que ocupaba el extremo derecho de la mesa. Terry sonrió al comprobar cómo la anciana disfrutaba con la charla de su hermano. Y en poco tiempo, él se vio inmerso en un interesante debate sobre el alcalde William Hale Thompson y el foco constante de escándalo que representaba su administración con Anthony. Le resultó tan sorprendente como gratificante hablar con el muchacho sin que a las primeras de cambio se mostrase beligerante y propenso a la confrontación. Mientras servían los postres, Candy aún no se había recobrado de la grata sorpresa que le suponía comprobar que la animadversión que Anthony siempre había sentido hacia Terry parecía haber quedado atrás. No obstante, y lamentando tener que interrumpir ese momento que ni en sus mejores sueños hubiese creído posible, no pudo evitar formular la pregunta que llevaba rondándole en la mente desde hacía horas. ¿Alguien tendría la amabilidad de explicarme por qué razón Terry y su hermano están hospedados con nosotros? El inocente interés de su expresión contrastó con el súbito silencio que se hizo entre los hombres. Albert, que acababa de llevarse una copa de vino a los labios, levantó la vista hacia los hermanos y negó con la cabeza, de forma casi imperceptible. La señora Elroy carraspeó y entrecerró los ojos. No seas impertinente, Candice. Preguntar a un invitado por qué está en casa ajena no es propio de una señorita educada. Lo siento, se excusó Candy con una sonrisa dulce y desenfadada. No pretendía ser indiscreta, es solo curiosidad. En realidad llevamos todo el día intrigadas, añadió Patricia en defensa de su amiga. Tras hacerle un gesto tranquilizador a Albert, Terry respondió: Están haciendo reparaciones en mi villa de Golden Coast, goteras al parecer. Y Albert muy generosamente nos ofreció alojarnos aquí, ya que Alex acababa de llegar de visita. Pero tienes más casas. ¿Por qué no te has quedado en alguna de ellas? Las vendí. ¿Vendiste todas? En efecto. ¿Y eso por qué?, insistió ella, sabiendo que no debía seguir preguntando, pero sin poder evitarlo. Terry se apoyó en la mesa con los antebrazos y, con una voz suave, replicó: ¿Y tú, por qué eres tan curiosa, chiquilla? El brillo que centelleaba en sus ojos cuando la miró le dejó claro que no pensaba darle más explicaciones. Tal y como había supuesto al principio, la velada se había alargado más de la cuenta, pero, contrariamente a lo esperado, resultó de lo más entretenida y amena. A Candy le dolía el estómago de tanto reír por las bromas y ocurrencias de Alexander,
Sí, definitivamente era un hombre encantador en todos los aspectos y con un gran sentido del humor. Y antes de que terminaran los postres, la muchacha ya bromeaba con él con tanta confianza que parecía conocerlo de toda la vida y no de solo unas horas. Pasaba de la medianoche y la tía abuela se había retirado a descansar apenas 20 minutos antes, algo completamente insólito en ella, que tenía por costumbre acostarse nunca más tarde de las 9. Patty se ofreció a acompañarla hasta su dormitorio, temiendo que las 2 copas de vino dulce que la anciana había degustado una vez que la cena concluyó y todos se trasladaron a la pequeña sala adyacente, le hubiesen embotado los sentidos y sufriese algún percance por el camino. De paso, Patricia aprovechó para anunciar que ya se quedaría en su alcoba. Su esposo le aseguró que no tardaría en reunirse con ella. Anthony apuró el último trago de su copa de brandy y apagó el cigarrillo justo antes de ponerse en pie. «Es muy tarde. Me marcho a mi hotel». «¿Por qué no te quedas aquí?», le ofreció Albert. «Gracias, tío, pero prefiero irme», rehusó el joven, suavizando el rechazo con una sonrisa. Al instante se volvió hacia Terry. «¿Te importaría acompañarme fuera? Me gustaría hablar contigo». No hubo necesidad de palabras. Terry se incorporó de inmediato y, con un movimiento solemne de la cabeza, expresó su buena disposición a complacerlo. Candy los observó perpleja mientras se alejaban, parpadeando varias veces al distinguir cómo Terry pasaba un brazo por los hombros del muchacho antes de que desaparecieran de su vista. Siendo honesta consigo misma, debía admitir que la camaradería con la que ahora se trataban le llenaba de felicidad, pero al mismo tiempo le inquietaba. ¿Qué asunto tan urgente querría tratar Anthony con Terry, lejos de todos? Cerca de media hora después, Terry avanzaba por el corredor, sin ser consciente de la sonrisa que le curvaba la boca, cuando le llegó el sonido de la risa clara y cristalina de Candice, procedente de la pequeña sala. Apenas cruzó el umbral, se detuvo y dejó de sonreír en el preciso instante que abarcó el interior. Albert ya había subido a descansar. Su hermano y la muchacha estaban a solas, sentados en un sofá. Mantenían una distancia prudencial, pero la devoción con que él la escuchaba, mientras Candy parecía estar relatándole alguna anécdota, lo incomodó. Se aclaró la garganta, salvó la distancia con pasos firmes y clavó sus ojos azules en la joven. «Las niñas buenas y juiciosas como tú ya deberían estar en la cama». Alex arqueó una ceja. Se inclinó hacia atrás y entrelazó las manos tras la nuca, con grandes esfuerzos para no estallar en carcajadas, al captar la mirada furiosa que su hermano le dirigía por encima de la cabeza de Candy, quien parecía ajena a todo. «Oh, sí, es verdad», convino ella con toda la inocencia del mundo. «Es hora de irse a dormir», concluyó, incorporándose enseguida. Les deseó buenas noches a ambos y se dirigió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, la voz de Alexander la detuvo. «Señorita White, ¿te apetecería acompañarme un día de estos? Podemos pasear, desayunar, almorzar, cenar o lo que consideres más agradable». «Estaré encantada, señor Warner», soltó la muchacha por encima del hombro con espontaneidad. «Eres un hombre muy divertido». En cuanto que la puerta se cerró tras ella, Terry fulminó a su hermano con la mirada cuando éste enarcó el entrecejo de nuevo en un gesto de puro alarde. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», siseó con aspereza. Alex se recostó en el sofá, decidido a poner a prueba a su hermano, y sonrió despreocupado antes de responder. «Conversar no es lo que hace la gente civilizada». «No te hagas el ingenuo conmigo».
Terry se acercó hasta quedar frente a él. Conoces perfectamente mis límites. Tus límites. Alexander se incorporó sin perder la ancha sonrisa. Hermano, creo que confundes conceptos. Esa muchacha no te pertenece. Los ojos de Terry se tornaron fríos. Te advertí que la respetaras. Y eso es exactamente lo que hago, contrapuso Alex, poniéndose en pie. Pero no veo por qué debo privarme de su compañía. Es encantadora, inteligente y está disponible. Juegas con fuego, hermano, y sabes que no tengo paciencia para estos juegos. ¿Juegos? El único que está jugando aquí eres tú. Y mal, por cierto. Candy se revolvió en la cama por enésima vez, incapaz de aquietar los pensamientos que se le agolpaban en la mente. No paraba de darle vueltas a la conversación privada que habían mantenido Anthony y Terry. El colchón, mullido y confortable, se le antojaba una cama de clavos. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ellos dos, alejándose, volvía a asaltarla. Frustrada, se sentó en el borde del lecho y lanzó un suspiro. Se puso un abrigo de lana grueso sobre el camisón y, descalza, salió de la habitación. El jardín trasero siempre había sido su lugar favorito en momentos como ese. La noche era fría y el silencio casi absoluto. Los jardines recibían la luz tenue que se filtraba desde el interior de la casa. La terraza, casi oculta por la espesa vegetación, estaba acotada por una balaustrada de mármol blanco, ofreciendo una vista privilegiada no solo del jardín, sino de toda la zona agreste que rodeaba la propiedad. A pocos metros de llegar, distinguió una silueta oscura junto a la barandilla. Al parecer, alguien más había tenido la misma idea. No supo de quién se trataba hasta que estuvo lo bastante cerca para reconocer el porte imponente de Terry, contemplando la oscuridad. No puedes dormir. La voz baja y enronquecida de él la sorprendió. No se había vuelto, pero sabía que era ella. No, ¿y tú? Tampoco.